La noche caía sobre la estación espacial Elara con un silencio que parecía absorber cada sonido. Los pasillos, iluminados por una luz fría y azul, se extendían como un laberinto interminable. Hugo caminaba solo, sintiendo que cada paso resonaba en sus oídos. No estaba acostumbrado a la soledad de una estación de este tamaño, pero algo en su interior lo empujaba a recorrer esos corredores vacíos, como si un instinto desconocido lo guiara hacia un destino inevitable. De repente, un susurro suave, casi imposible de distinguir, le llegó al oído, haciendo que se detuviera. Parecía recorrer su mente, más que su oído. Quiero que estés en mi cama esta noche, humano. Hugo dio un paso atrás, intentando localizar el origen de la voz, pero los pasillos seguían desiertos. Su corazón comenzó a acelerarse, no por miedo, sino por una mezcla de asombro y una tensión que nunca había sentido antes. De entre las sombras apareció una figura. Su piel parecía irradiar un brillo cálido y etéreo, y sus ojos, grandes y violetas, se fijaron en él con una intensidad que atravesaba cualquier defensa. Hugo no podía apartar la mirada. La mujer que tenía frente a él parecía no solo hermosa, sino peligrosa, imponente, como si todo el universo estuviera contenido en su presencia. Su cabello, largo y oscuro, flotaba suavemente como si no obedeciera a la gravedad, y su aura provocaba un calor que Hugo sintió en su piel, erizando cada poro. Sin previo aviso, ella dio un paso hacia él, y el aroma que desprendía lo envolvió. Era un perfume extraño, que combinaba algo dulce y metálico, y le provocó una sensación tan intensa que apenas pudo respirar. Araceli, la emperatriz, sonrió apenas, y sus labios se movieron con suavidad, como un susurro directo a su mente. No huyas, humano, no hay razón para temerme, al menos no aún. Su voz tenía un ritmo hipnótico, y cada palabra parecía vibrar dentro de Hugo, desarmando cualquier pensamiento racional. Hugo quiso responder, pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. Un calor desconocido recorría su cuerpo, y cada fibra de su ser le decía que debía acercarse. Araceli extendió una mano y rozó su mejilla con delicadeza, un contacto que era a la vez tierno y posesivo, dejando en Hugo una sensación electrizante que lo hizo temblar. Sus ojos, enormes y violetas, brillaban con un misterio que Hugo no podía descifrar, y sin darse cuenta, se inclinó hacia ella, como si una fuerza invisible lo empujara a acercarse. Ella inclinó su cabeza, evaluando su reacción, y Hugo sintió que el tiempo se detenía. Cada sonido de la estación, cada parpadeo de luces, todo parecía desvanecerse frente a la intensidad de ese momento. La emperatriz lo observaba como si leyera cada pensamiento, y Hugo entendió que no había manera de escapar de esa atracción. Algo en él deseaba rendirse, y al mismo tiempo, algo en su instinto le decía que debía mantener la guardia. Entonces, sin previo aviso, un sonido metálico resonó en el pasillo cercano, un aviso de que no estaban solos en la estación. Araceli frunció el ceño, su aura cambió sutilmente, y Hugo pudo ver un destello de peligro en sus ojos. Sin embargo, no apartó la mirada de él. Los intrusos pueden esperar, ahora solo estoy contigo, humano, murmuró, acercándose aún más. Hugo, atrapado entre el deseo y la incertidumbre, comprendió que esa noche no sería como ninguna otra en su vida. Cada segundo junto a ella era un equilibrio entre fascinación y peligro, y sin saber cómo, supo que algo dentro de él había cambiado para siempre. Araceli tomó su mano con firmeza y lo guió por el pasillo, sus dedos entrelazados transmitiendo una sensación que Hugo no podía explicar, una mezcla de confianza, promesa y desafío. Mientras caminaban, Hugo sentía que cada paso lo acercaba a un mundo del que jamás podría escapar, un mundo lleno de misterio, pasión y amenaza. La emperatriz lo miraba de vez en cuando, evaluando su reacción, y cada mirada hacía que el corazón de Hugo latiera con fuerza, mezclando miedo y deseo en un torbellino que no podía controlar. Finalmente, llegaron a una puerta que parecía flotar en el aire, rodeada por un brillo azulado que iluminaba sus rostros. Araceli la abrió con un gesto elegante y lo invitó a entrar, sus ojos fijos en los de Hugo. La habitación era un lugar de luces suaves y cristales flotantes, que proyectaban reflejos que bailaban sobre las paredes. Hugo sintió que estaba cruzando un umbral hacia lo desconocido, un espacio donde las reglas del universo parecían distintas y donde su corazón le decía que cada decisión tendría consecuencias profundas. Araceli se acercó y, con un susurro que parecía recorrer su piel, dijo, «Esta noche conocerás mi mundo, y quizás, también tu deseo más profundo». Hugo apenas podía hablar, atrapado entre el miedo y una fascinación irresistible, y mientras sus manos se rozaban nuevamente, comprendió que nada volvería a ser igual. La puerta de cristal se cerró con un leve suspiro tras Hugo y Araceli,
dejando atrás los pasillos fríos y desiertos de la estación Elara. La habitación que los esperaba era completamente diferente a cualquier lugar que Hugo hubiera visto antes. Paredes translúcidas flotaban en el aire, iluminadas por cristales azules que emitían un resplandor cálido y cambiante. Cada reflejo parecía moverse como si tuviera vida propia, proyectando sombras y luces que bailaban alrededor de ellos. Hugo se detuvo unos segundos, incapaz de apartar la mirada de la belleza hipnótica del lugar. Araceli caminaba con una gracia que parecía desafiar la gravedad, y a cada paso dejaba tras de sí un rastro sutil de luz que hacía que la habitación brillara aún más. Hugo sintió como su respiración se aceleraba sin poder controlarlo. Cada vez que ella se acercaba, sentía que su corazón latía con fuerza, mezclando deseo y temor. La emperatriz lo observaba detenidamente, evaluando cada gesto, cada reacción, y Hugo comprendió que no podía ocultar nada ante ella. Se detuvo frente a él y lo miró a los ojos, sus violetas profundas y luminosas sosteniéndolo con una intensidad casi tangible. Hugo, aquí no existen reglas como las que conoces. Cada acción, cada pensamiento, será observado, analizado, y quizás deseado, dijo con voz suave, casi un murmullo que vibraba en el pecho de Hugo. Sentía que cada palabra penetraba en su mente, activando una mezcla de tensión y fascinación que no había sentido nunca. Araceli extendió una mano y, con un toque apenas perceptible, recorrió el brazo de Hugo. La sensación era eléctrica, recorriendo cada nervio de su cuerpo y haciendo que la habitación pareciera más cálida, más cercana. Hugo se sorprendió de lo que sentía, no era solo deseo, sino una sensación de vulnerabilidad y entrega que lo obligaba a confiar en ella. Sin apartar la mirada, ella lo guió hacia el centro de la habitación, donde un círculo de cristales flotantes creaba un reflejo que parecía un cielo estrellado en miniatura. Este lugar es sagrado para mí, dijo Araceli, mientras sus dedos rozaban un cristal y éste emitía un destello de luz que recorrió la habitación. No todos los que entran aquí salen iguales. Algunos descubren su verdadero yo, otros descubren su miedo más profundo. Hugo tragó saliva, sintiendo que su corazón latía con fuerza descontrolada. Todo en ella y en el espacio que lo rodeaba lo atraía y lo intimidaba al mismo tiempo. Mientras avanzaban, Hugo pudo notar que la emperatriz cambiaba sutilmente su postura, mezclando delicadeza y dominio. Cada movimiento suyo parecía calculado para mantenerlo cautivo, y Hugo se dio cuenta de que no podía apartarse de ella ni un segundo sin sentir un vacío extraño. Sus dedos se rozaron de nuevo, esta vez con más firmeza, y Hugo sintió que un calor subía por su espalda hasta envolverlo por completo. Araceli se inclinó hacia él, sus labios cerca de su oído. No hay necesidad de apresurarse, Hugo. Quiero que disfrutes cada segundo, que sientas cada instante mientras estés conmigo, susurró, y un escalofrío recorrió la columna vertebral de Hugo. Cada palabra, cada roce, cada gesto de Araceli lo atrapaba más en un laberinto de deseo y tensión que él no sabía cómo controlar. Hugo quiso hablar, pero la voz se le quedó atrapada en la garganta. Intentó mover un brazo, pero descubrió que no podía apartarse, no quería hacerlo. La presencia de Araceli llenaba la habitación de un aura que lo contenía sin cadenas, atrapándolo en un juego del que no podía escapar y al que tampoco quería resistirse. Cada mirada que ella le dirigía parecía leer lo más profundo de su ser, descubriendo secretos que ni él mismo conocía. Por un momento, la tensión se interrumpió con un sonido metálico proveniente del pasillo, un eco que les recordó que la estación no estaba completamente vacía. Araceli frunció el ceño, pero no apartó la mano de Hugo. Su toque cambió, mezclando ternura y alerta, y Hugo comprendió que estaba en presencia de alguien que podía seducir y proteger al mismo tiempo. Sus ojos se encontraron, y en esa mirada se mezclaban el deseo, la protección y un misterio que Hugo no podía descifrar. Ella lo guió hacia un cristal que parecía proyectar su reflejo, pero no como Hugo lo conocía, mostraba imágenes del mismo mezcladas con destellos de luz violeta, como si el cristal revelara su esencia. Aquí, Hugo, verás lo que realmente eres y lo que puedo despertar en ti, dijo Araceli, y la forma en que pronunció su nombre hizo que todo en Hugo se estremeciera. Era más que un llamado, era una promesa y un desafío, una invitación a adentrarse en lo desconocido. Hugo sintió que su respiración se hacía irregular. Cada paso que daba hacia ella lo acercaba a algo que no podía entender completamente, pero que sentía inevitable. Cada gesto, cada susurro, cada roce lo atrapaba en un mundo donde la pasión y el peligro coexistían en perfecta armonía. Araceli lo observaba detenidamente, sus ojos violetas irradiando una mezcla de deseo y autoridad que lo dejaba sin palabras. Finalmente, se detuvo frente a él y le tomó la cara entre sus manos, acercando sus labios peligrosamente cerca de los de Hugo.
Esta noche será solo el comienzo, murmuró, y en ese instante Hugo comprendió que su vida había cambiado para siempre, que estaba atrapado en el hechizo de la emperatriz y que no había retorno posible. Cada fibra de su ser se rendía a la tensión, al deseo y al misterio que la rodeaba, y supo que no habría manera de escapar de lo que estaba por venir. Hugo apenas tuvo tiempo de procesar la belleza hipnótica de la habitación cuando un sonido metálico rompió la quietud, un eco que reverberó por toda la estación como un presagio de peligro. Araceli frunció el ceño y su aura cambió de inmediato, la luz violeta de sus ojos se volvió más intensa, proyectando una sensación de alerta y poder absoluto. Hugo sintió que un frío recorrió su espalda y supo que aquello no era un simple aviso, alguien o algo había entrado sin permiso. Antes de que pudiera preguntar, Araceli dio un paso adelante y un destello de energía surgió de sus manos, recorriendo la habitación y cerrando las puertas con un zumbido. Sus movimientos eran fluidos, precisos, casi imposibles de seguir con la mirada. Cada gesto suyo irradiaba un control absoluto sobre el espacio que los rodeaba. Hugo sintió miedo y fascinación al mismo tiempo. La mujer que lo había seducido con su mirada ahora demostraba un poder que podía destruirlo en un instante. De los pasillos cercanos comenzaron a aparecer figuras sombrías, atacantes con armaduras negras que parecían absorber la luz a su alrededor. Hugo se quedó paralizado por un momento, incapaz de moverse, hasta que Araceli lo tomó del brazo con firmeza. Su toque era seguro, posesivo y a la vez protector. No temas, humano. Confía en mí, dijo, y Hugo sintió que sus palabras atravesaban su mente, calmando la tensión que lo paralizaba. Sin apartar la mirada de él, Araceli comenzó a moverse entre los atacantes con una agilidad sobrenatural. Sus manos se movían en gestos precisos que liberaban destellos de energía, derribando a los intrusos antes de que pudieran acercarse siquiera. Hugo observaba cada movimiento, fascinado y aterrorizado. No era solo su fuerza lo que lo impresionaba, sino la combinación de elegancia y letalidad que demostraba. Cada gesto parecía un baile, mortal y hermoso a la vez. Hugo quiso ayudar, pero sus instintos lo detuvieron. Sabía que cualquier acción apresurada podría ponerlos en peligro. Aún así, su corazón latía con fuerza, atrapado entre el miedo y la fascinación por la emperatriz. Cada vez que ella lo miraba mientras luchaba, Hugo sentía que la tensión entre ellos se multiplicaba. Había algo en la forma en que Araceli lo protegía, como si su vida dependiera de él, que lo hacía sentirse más vivo que nunca. En un momento, un atacante logró acercarse a Hugo por un lado. Antes de que pudiera reaccionar, Araceli lo lanzó hacia él con un movimiento imperceptible, desviando al enemigo con una fuerza que hizo que la armadura del intruso se resquebrajara. Hugo se quedó sin aliento, impresionado por la precisión de cada uno de sus movimientos. La emperatriz no solo era hermosa y seductora, sino también una guerrera que podía cambiar el curso de cualquier batalla con un gesto. Cuando la última sombra cayó al suelo, Araceli se acercó a Hugo, respirando con suavidad, pero sus ojos seguían brillando con alerta. Esto es solo el principio, humano. No todos los que venimos a buscarte lo hacen por curiosidad, susurró, y su cercanía hizo que Hugo sintiera un calor que le atravesaba el pecho. Su respiración se mezclaba con la de ella, y por un instante, la tensión de la batalla se transformó en un deseo silencioso, un vínculo que se hacía más fuerte con cada mirada y cada roce. Hugo se apoyó levemente en ella, incapaz de contener la mezcla de alivio y atracción que sentía. Araceli lo sostuvo, sus manos firmes sobre sus hombros, y por un instante, el mundo exterior desapareció. Sabía que estaban en peligro, pero también sabía que estaba junto a alguien que podía enfrentar cualquier amenaza. Esa dualidad de deseo y peligro lo envolvía, y Hugo comprendió que estaba atrapado en un mundo donde la pasión y la supervivencia coexistían en perfecta armonía. Finalmente, Araceli lo tomó de la mano y lo condujo hacia un rincón más seguro de la habitación. Su tacto seguía siendo firme, protector y seductor al mismo tiempo. Hugo sintió que cada latido de su corazón estaba sincronizado con el de ella, y en ese instante comprendió que la conexión entre ambos iba más allá de la atracción física. Había algo profundo, un hilo invisible que los unía en medio del peligro. Araceli se inclinó hacia él, sus labios cerca de su oído. Esta noche no solo descubrirás mi mundo, Hugo, también descubrirás el tuyo, susurró, y el calor de su aliento recorrió su cuello, haciendo que cada nervio de Hugo se despertara. No había vuelta atrás. La estación podía ser un lugar de secretos y peligro, pero junto a la emperatriz, Hugo había encontrado algo que lo mantenía vivo, y al mismo tiempo, completamente cautivo de su deseo y su poder. Tras el último ataque, la habitación parecía haberse calmado, pero Hugo sabía que la tensión no había desaparecido.
Araceli lo tomó de la mano y lo guió por un pasillo que parecía extenderse más allá de lo que la lógica permitía, como si la estación misma se plegara para acomodarlos. Cada paso que daban resonaba suavemente sobre el suelo de cristal, y Hugo sentía que estaba adentrándose en un mundo que desafiaría todo lo que conocía sobre la realidad. Finalmente llegaron a un espacio abierto que parecía un salón de entrenamiento, suspendido en la nada. A su alrededor flotaban plataformas iluminadas por energía violeta, reflejando la silueta de Araceli mientras se movía con la seguridad de alguien que conocía cada rincón de aquel lugar. Hugo se detuvo, impresionado por la magnitud y belleza del espacio, pero Araceli lo llamó suavemente: «Ven, Hugo. Quiero que veas lo que soy capaz de hacer». Con un gesto de sus manos, Araceli activó cristales flotantes que comenzaron a girar en torno a ellos, proyectando haces de luz que formaban un campo de energía. De repente, saltó al aire con una gracia que desafiaba la gravedad y comenzó a realizar movimientos que parecían imposibles, golpes precisos que generaban ondas de energía, desplazamientos que la hacían desaparecer y aparecer en otro lugar en un parpadeo. Hugo apenas podía seguirla con la vista, cada gesto suyo era hipnótico y letal a la vez. Mientras observaba, Hugo sintió una mezcla de miedo y fascinación. Cada movimiento de Araceli no solo demostraba fuerza física, sino control absoluto sobre la energía y el espacio. Su belleza parecía amplificarse con cada destello, y Hugo comprendió que estaba ante alguien que podía destruir cualquier obstáculo, pero que a la vez elegía protegerlo a él. Era un poder que intimidaba y atraía de manera simultánea, y Hugo no sabía cómo reaccionar. Araceli aterrizó frente a él, su respiración apenas perceptible, pero sus ojos violetas brillaban con intensidad. «Hugo, no todos entienden lo que soy, ni todos podrían soportarlo», dijo con suavidad. Hugo sentía que sus palabras eran mucho más que un aviso, eran una invitación a confiar, a rendirse a la fascinación que emanaba de ella. Su cercanía lo envolvía, y cada gesto de su cuerpo parecía calcularse para dejarlo sin defensa y completamente cautivo. Con un movimiento de sus manos, Araceli generó un campo de energía que rodeó a Hugo, levantándolo apenas unos centímetros del suelo. Hugo sintió la fuerza que lo mantenía suspendido, pero no era dolorosa ni amenazante, era protectora, seductora. Podía sentir que cada célula de su cuerpo vibraba al ritmo de su poder, y comprendió que aquel gesto no era solo una demostración, era un acto de intimidad, un modo de mostrarle cuánto podía confiar en ella. «Este es mi mundo, Hugo, y tú eres parte de él ahora, quieras o no», murmuró Araceli, mientras se acercaba lentamente. Hugo pudo ver la intensidad en sus ojos, la mezcla de deseo y autoridad que lo mantenía cautivo. No había manera de apartarse de ella, ni quería hacerlo. Cada instante junto a Araceli lo hacía sentir vivo de una manera que nunca había imaginado, como si el miedo y la pasión fueran inseparables. Araceli lo liberó suavemente del campo de energía y lo tomó entre sus brazos. Su contacto era cálido y firme, y Hugo sintió que su corazón latía descontroladamente. Cada movimiento suyo era un recordatorio de que estaba ante alguien que podía ser devastadoramente peligrosa, pero que elegía protegerlo y compartir un vínculo que iba más allá de lo físico. Hugo se dio cuenta de que estaba atrapado en una mezcla de adoración, deseo y temor, y que nunca volvería a ver el mundo de la misma manera. Finalmente, Araceli lo soltó y se colocó frente a él, sus manos rozando las suyas. «Hugo, lo que viste hoy es solo una fracción de lo que puedo hacer. Pero también quiero que veas que nada de esto tendría sentido si tú no estuvieras aquí», dijo, sus labios apenas moviéndose mientras sus palabras recorrían la mente de Hugo. Sintió que cada frase se grababa en su corazón y que no había retorno posible. Estaba atrapado en el hechizo de la emperatriz, consciente de que su vida había cambiado para siempre y de que cada paso futuro estaría marcado por el poder y el deseo que ella representaba. Hugo comprendió, mientras sus manos se entrelazaban con las de Araceli, que su conexión era mucho más profunda de lo que podía entender. No se trataba solo de seducción o fascinación, era un vínculo nacido del peligro, del misterio y del conocimiento de que, juntos, podían enfrentarlo todo. Y mientras la emperatriz lo miraba con intensidad, Hugo supo que su destino estaba unido al suyo de manera irrevocable. La noche había caído por completo sobre la estación Elara, pero dentro de la habitación de cristales flotantes, la luz azul y violeta creaba un ambiente que parecía suspendido entre el sueño y la realidad. Hugo se encontraba aún recuperándose de la demostración de poder de Araceli, sintiendo como su corazón seguía latiendo descontroladamente y como su mente no podía apartarse de ella. Cada gesto, cada mirada de la emperatriz, lo mantenía atrapado en un torbellino de deseo y fascinación que parecía imposible de resistir. Araceli caminó lentamente hacia él, cada paso calculado para atraer su atención y mantenerlo en un estado de tensión constante.
Hugo intentó hablar, pero la voz se le quebró, reemplazada por un silencio que estaba lleno de significado. Ella se detuvo a su lado, rozando apenas su brazo, y Hugo sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. Cada roce de su piel era un recordatorio de que no estaba ante una mujer común, sino ante alguien capaz de dominarlo sin tocarlo directamente. Esta noche, Hugo, quiero que comprendas algo muy importante, susurró Araceli, inclinándose hacia él hasta que su aliento se mezcló con el suyo. El deseo que sientes no es un accidente. Es parte de un juego, un equilibrio entre lo que puedo ofrecerte y lo que tú estás dispuesto a aceptar. Hugo tragó saliva, sintiendo que su mente se nublaba ante la intensidad de sus palabras y la proximidad de su cuerpo. Cada segundo junto a ella era un desafío que lo obligaba a mantenerse alerta, aunque su deseo por ella lo hiciera temblar de anticipación. Araceli lo guió hacia un área de la habitación que parecía un laberinto de luz, donde cristales flotantes creaban pasillos y espejos que reflejaban sus movimientos. Aquí, Hugo, aprenderás a leerme y a anticipar mis intenciones, dijo, mientras trazaba un patrón con sus manos que hacía que los cristales giraran y formaran barreras y caminos cambiantes. Hugo comprendió que aquel lugar no solo servía para entrenamiento físico, sino también para un tipo de juego mental, donde cada movimiento tenía un significado y cada reacción era observada y evaluada. Mientras avanzaban, Araceli lo tocaba de manera sutil pero calculada, un roce en la mano, un apoyo en el hombro, que hacía que Hugo se estremeciera sin poder controlarlo. Cada contacto era una mezcla de ternura y desafío, y Hugo sentía que estaba siendo seducido y enseñado al mismo tiempo. Comprendió que rendirse a ella no significaba solo entrega física, sino aceptar un mundo donde el deseo, la estrategia y el poder se entrelazaban de manera inseparable. De repente, Araceli se detuvo frente a un cristal que proyectaba imágenes del propio Hugo. «Mira esto», dijo suavemente. Las imágenes mostraban momentos de su vida, combinados con posibles escenarios futuros en los que debía tomar decisiones rápidas y audaces. Hugo comprendió que lo que veía no era solo una proyección de recuerdos, sino una forma de entrenamiento mental, diseñada para enseñarle a anticipar, reaccionar y confiar en sí mismo incluso bajo presión. Ella lo observaba cuidadosamente mientras Hugo analizaba las imágenes. Sus ojos violetas brillaban con una intensidad que lo mantenía cautivo, y Hugo sintió como el deseo se mezclaba con la concentración y la adrenalina. Cada gesto de Araceli estaba calculado para enseñarle y para seducirlo al mismo tiempo, y Hugo comprendió que estaba aprendiendo más sobre ella y sobre sí mismo de lo que podría imaginar. Después de unos minutos, Araceli dio un paso hacia él y tomó su rostro entre sus manos, acercando sus labios peligrosamente cerca de los de Hugo. «No te apresures, Hugo. Quiero que sientas cada instante, que disfrutes cada roce, cada mirada, cada decisión que tomes. Este es un juego de mente y cuerpo, y tú eres parte de él», susurró. Hugo apenas pudo respirar, su mente atrapada entre la tentación de rendirse a ella y la necesidad de mantenerse alerta, consciente de que cada acción tendría consecuencias. Araceli retrocedió ligeramente, dejándolo en un espacio que era a la vez seguro y desafiante. Hugo sintió que la tensión entre ellos se multiplicaba, cada instante convirtiéndose en un hilo invisible que los unía más allá de lo físico. Comprendió que estar junto a la emperatriz no solo significaba deseo, sino también aprendizaje, estrategia y confianza. Cada roce, cada palabra, cada gesto de Araceli estaba diseñado para hacerlo más fuerte y más dependiente de su presencia, y Hugo no podía resistirse ni quería hacerlo. Mientras caminaban juntos por el laberinto de cristales flotantes, Hugo comprendió que aquella noche no sería solo de descubrimiento físico, sino también de revelaciones profundas sobre sí mismo y sobre la mujer que lo había atrapado en un mundo de pasión y poder. Cada paso los acercaba a un vínculo que sería imposible de romper, un lazo tejido entre deseo, estrategia y peligro, y Hugo supo que estaba dispuesto a enfrentar cualquier desafío con tal de permanecer junto a ella. La estación Elara parecía haber recuperado la calma, pero Hugo sabía que era una paz frágil. Cada sombra, cada sonido metálico en los pasillos le recordaba que estaban en un territorio lleno de secretos y peligros. Araceli lo tomó de la mano, su agarre firme y cálido, y lo condujo hacia un sector menos conocido de la estación. Su paso era ágil y seguro, pero Hugo sentía que la tensión se acumulaba con cada instante, como si la estación misma estuviera conteniendo la respiración. De repente, un ruido estridente resonó detrás de ellos. Un grupo de intrusos había irrumpido sin ser detectado. Hugo apenas tuvo tiempo de girarse cuando las figuras encapuchadas comenzaron a acercarse, armadas y decididas. Antes de que Hugo pudiera reaccionar, Araceli lo empujó suavemente hacia un rincón oculto, cubierto por paneles de energía que parecían disolver su silueta. Su cercanía lo envolvía,
y Hugo sintió el calor de su cuerpo mezclado con la adrenalina de la amenaza inminente. Araceli se colocó frente a él, sus ojos violetas brillando con intensidad. «Confía en mí, Hugo. No dejaré que te lastimen», dijo, y un destello de energía surgió de sus manos, iluminando la habitación con un resplandor violeta que reflejaba su poder. Hugo sintió como la seguridad de su presencia lo calmaba, aunque su corazón latía acelerado por la tensión y la atracción que no podía controlar. Cada gesto de la emperatriz irradiaba fuerza y seducción al mismo tiempo. Los intrusos avanzaron, pero Araceli los enfrentó con una precisión letal. Sus movimientos eran casi imposibles de seguir, golpes que creaban ondas de energía, saltos que desafiaban la gravedad y ataques que parecían anticipar cada intento de los enemigos. Hugo observaba, fascinado y aterrorizado a la vez, mientras comprendía que la mujer que lo había seducido también podía destruirlo a él si lo deseara. Cada acción suya era una danza de poder y elegancia que lo dejaba sin aliento. De repente, uno de los intrusos logró acercarse demasiado a Hugo. Antes de que pudiera reaccionar, Araceli se lanzó hacia ellos con un movimiento imposible, bloqueando el ataque y lanzando al intruso al suelo con un destello de energía que iluminó toda la sala. Hugo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Nunca había visto un poder tan absoluto y, al mismo tiempo, tan controlado. Su corazón latía con fuerza, no solo por el miedo, sino por la fascinación que sentía por Araceli. Cuando la última figura cayó derrotada, la habitación quedó en un silencio tenso. Araceli se acercó a Hugo, respirando suavemente, pero con la misma intensidad que antes de la lucha. «Esto no ha terminado, Hugo. Siempre habrá quienes quieran alcanzarte, pero mientras estés conmigo, nada podrá tocarte realmente», susurró, y su cercanía provocó un calor que Hugo sintió en todo el cuerpo. Cada palabra, cada gesto, cada mirada lo mantenía atrapado entre deseo y admiración. Hugo quiso abrazarla, pero la tensión y el peligro aún lo mantenían alerta. Araceli lo notó y sonrió, rozando suavemente su mejilla. «No necesitas hacer nada más que estar aquí, conmigo. Déjame protegerte, Hugo», dijo, y la fuerza de su convicción lo hizo estremecerse. Sintió que el miedo y el deseo se entrelazaban de manera irresistible, que no podía separar la fascinación que sentía por ella del peligro que los rodeaba. Mientras avanzaban hacia un lugar más seguro de la estación, Araceli se mantenía cerca de Hugo, sus dedos entrelazados con los suyos, cada contacto enviando una corriente de emoción y tensión que lo mantenía en un estado de alerta constante. Cada gesto suyo estaba cargado de intención, una mezcla de protección y seducción que lo hacía sentir vivo y vulnerable al mismo tiempo. Hugo comprendió que estaba aprendiendo a confiar en ella de una manera que nunca había imaginado, y que su destino estaba ligado al de la emperatriz de manera irrevocable. Cuando llegaron a un área más resguardada, Araceli se detuvo y lo miró profundamente a los ojos. «Hugo, todo lo que sientes ahora es solo el principio. La estación es un mundo lleno de secretos y desafíos, y tú eres parte de él ahora. Debes aprender a leerlos, a anticiparlos, pero también a aceptarme a mí y lo que represento», dijo, y la intensidad de su mirada hizo que Hugo sintiera que su corazón latía al ritmo de la fuerza de ella. Por un instante, el mundo exterior desapareció. Hugo sintió que no importaba la estación, ni los enemigos, ni el peligro, solo existían él y Araceli, atrapados en un lazo que combinaba deseo, confianza y desafío. Sintió que su vida había cambiado para siempre, y que junto a ella, estaba dispuesto a enfrentar cualquier amenaza, a perderse en la pasión y en la lucha, y a descubrir hasta dónde podía llegar su vínculo con la emperatriz. La estación Elara estaba envuelta en un silencio que parecía contener la respiración de todo lo que la habitaba. Hugo caminaba junto a Araceli, sintiendo como cada paso lo acercaba a un destino que no podía comprender del todo, pero que sabía que cambiaría su vida para siempre. La tensión entre ellos era palpable, cargada de deseo y de miedo, de expectativa y de una conexión que se había vuelto imposible de ignorar. Cada mirada que intercambiaban hablaba más que cualquier palabra, un pacto silencioso de entrega, confianza y desafío. Araceli lo condujo hasta la cima de la estación, un espacio abierto que ofrecía una vista espectacular de la galaxia extendiéndose ante ellos como un océano de luces infinitas. Hugo quedó inmóvil un momento, abrumado por la majestuosidad del lugar y por la sensación de que estaba frente a algo mucho más grande que él, algo que mezclaba belleza, peligro y poder. Araceli se detuvo junto a él, su presencia iluminando el entorno con un resplandor que parecía provenir de dentro de ella misma. «Este es un lugar de decisiones, Hugo», dijo la emperatriz, su voz suave pero firme, cargada de autoridad y de deseo. «Aquí decidirás si quieres seguir siendo un espectador de mi mundo, o si quieres formar parte de él, con todo lo que eso implica».
Hugo sentía que sus palabras recorrían su mente y su corazón, generando una mezcla de temor y fascinación que lo mantenía paralizado. No había vuelta atrás, cada instante lo acercaba más a una elección que definiría su destino. Ella se acercó lentamente, rozando su brazo con delicadeza, y Hugo sintió como cada contacto enviaba un estremecimiento por todo su cuerpo. La proximidad de Araceli era abrumadora, un imán imposible de resistir, y Hugo comprendió que su deseo por ella no era algo que pudiera ignorar. Sus ojos violetas lo atrapaban, reflejando tanto ternura como una autoridad que lo obligaba a rendirse, aunque su mente luchara por mantener el control. «Puedes irte, Hugo», continuó ella, manteniendo sus manos sobre las de él. «Puedes abandonar este lugar y nunca volver a verme. Nadie te culpará, pero también sabes que parte de ti no podrá resistirse a mí». Hugo tragó saliva, sintiendo que cada palabra de Araceli abría un espacio dentro de él que nunca había explorado. Su corazón estaba dividido entre la razón y el deseo, pero sabía que no había forma de escapar de la atracción y del misterio que emanaba de la emperatriz. Hugo dio un paso hacia ella, sin romper la mirada. «No puedo irme», dijo con voz firme, aunque su corazón latía con fuerza desbordada. «No quiero irme». Araceli sonrió, una sonrisa que mezclaba triunfo y ternura, y lo abrazó suavemente. Su cuerpo estaba cálido contra el de Hugo, y él sintió que todos los miedos, todas las dudas y todos los peligros se entrelazaban con un deseo que lo consumía lentamente. «Entonces, Hugo», murmuró Araceli, rozando su mejilla con los dedos, «debes aceptar que este vínculo nos une de una manera que nada podrá separar. No solo eres parte de mi mundo, eres parte de mí». Hugo cerró los ojos por un instante, sintiendo como las palabras se grababan en su corazón, como la elección de quedarse a su lado era más que un deseo, era un compromiso con algo más grande que él mismo, un lazo de pasión, peligro y confianza que no podía romper. La galaxia brillaba ante ellos, pero Hugo solo podía ver a Araceli. Cada estrella reflejaba la intensidad de lo que compartían, y Hugo comprendió que la elección final no era solo suya, era la de ambos. Juntos, podían enfrentar cualquier amenaza, cualquier enemigo, cualquier desafío que el universo les presentara. Cada roce de sus manos, cada mirada y cada susurro fortalecían un vínculo que los unía más allá de lo físico, más allá de la razón. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Hugo sintió que el mundo desaparecía, que solo existían él y Araceli, atrapados en un espacio de deseo, confianza y poder absoluto. La elección había sido tomada sin palabras, Hugo estaba con ella, y no habría regreso. Todo lo que había vivido, todo lo que había aprendido, lo había preparado para este momento, y cada fibra de su ser estaba lista para enfrentar el futuro junto a la emperatriz. Araceli lo atrajo hacia sí, y Hugo correspondió, sus cuerpos unidos en un abrazo que mezclaba ternura, deseo y fuerza. En ese instante comprendió que la verdadera batalla no era solo contra los enemigos externos, sino contra el miedo a entregarse por completo, y que al hacerlo, había encontrado no solo pasión sino también su destino. Mientras la estación brillaba bajo la inmensidad de la galaxia, Hugo supo que nada volvería a ser igual. Había elegido quedarse, y con esa decisión, había abrazado un mundo lleno de misterio, peligro y amor intenso, un mundo donde cada instante junto a Araceli sería una mezcla de desafío y entrega, de lucha y deseo, de pasión y estrategia. La estación Elara temblaba bajo el eco de explosiones lejanas. Hugo y Araceli se encontraban en el centro del salón principal, rodeados por cristales flotantes que vibraban con energía. Los intrusos que habían amenazado la estación regresaban, más numerosos y decididos que nunca. Pero Hugo ya no era el mismo hombre que había llegado, junto a Araceli había aprendido a anticipar, a confiar y a enfrentar el peligro con determinación. Araceli se colocó frente a él, su cabello flotando con la energía del lugar, sus ojos violetas brillando con intensidad. «Hugo, esta es la prueba final. Debemos enfrentar esto juntos», dijo. Hugo asintió, sintiendo como su corazón latía no solo por el miedo, sino por la excitación y la fuerza que emanaba de la emperatriz. Sabía que cualquier duda desaparecería mientras estuviera a su lado. Los atacantes irrumpieron de repente, sus armaduras negras reflejando la luz de los cristales. Araceli y Hugo se movieron al unísono, como si compartieran un único pensamiento. Cada gesto de ella estaba sincronizado con sus movimientos, y Hugo sentía que su conexión con la emperatriz se volvía tangible, un hilo invisible que los mantenía a ambos firmes y fuertes frente al peligro. Hugo reaccionó con rapidez. Recordó los entrenamientos, los juegos mentales y cada roce que Araceli había usado para enseñarle a anticipar y confiar. Con un gesto, desvió un ataque que amenazaba a la emperatriz, y ella, con una agilidad sobrenatural,
contraatacó derribando a dos enemigos de un solo movimiento. Cada intercambio de golpes y energía era un baile letal, cargado de sincronía y fuerza. Hugo comprendió que no solo luchaban por la estación, sino por su mundo compartido, por su vínculo que ahora era inseparable. En medio de la batalla, Araceli se acercó a Hugo, sus labios rozando su oído mientras lanzaba destellos de energía con las manos. Recuerda lo que somos juntos, Hugo. Nada puede vencernos si estamos unidos, susurró, y el calor de su aliento recorrió su cuerpo como un fuego que lo fortalecía en lugar de debilitarlo. Hugo sintió que su miedo desaparecía, reemplazado por una confianza absoluta, una certeza de que podían superar cualquier obstáculo mientras permanecieran juntos. Los últimos intrusos cayeron bajo la combinación de estrategia y poder que Hugo y Araceli desplegaron. La estación quedó en silencio, un silencio que ahora se sentía cálido y seguro. Hugo miró a Araceli, y sus ojos violetas se suavizaron, reflejando orgullo, ternura y algo más profundo que ninguna palabra podría expresar. Hugo dio un paso hacia ella, sus manos entrelazando las de la emperatriz con firmeza. Lo logramos, dijo Hugo, y por primera vez desde que llegó a la estación, sintió que el peso de la incertidumbre se había ido. Araceli lo observó con una sonrisa serena, rodeada de la luz violeta que parecía emanar de su propia esencia. Sí, Hugo. Juntos lo logramos, respondió, y sus labios se encontraron en un beso lleno de pasión, ternura y alivio, un beso que sellaba no solo la victoria sobre sus enemigos, sino el comienzo de un vínculo eterno. La estación, ahora tranquila, parecía reflejar la paz que Hugo sentía en su interior. Caminando juntos por los pasillos iluminados, Hugo comprendió que nada volvería a ser igual. Cada mirada de Araceli, cada roce de sus manos, cada gesto de protección y deseo era un recordatorio de que había encontrado un hogar y un amor que trascendía cualquier peligro. Horas después, mientras la galaxia brillaba ante ellos, Araceli tomó la mano de Hugo y lo condujo a un balcón que ofrecía la vista más hermosa de la estación. Hugo, este es solo el principio de lo que podemos construir juntos. No hay límites para lo que podemos ser, ni para lo que podemos sentir, dijo, y Hugo sintió que cada palabra calaba profundo en su corazón. Hugo la miró y, con una sonrisa sincera, respondió, no hay nada que desee más que estar contigo, Araceli. No importa lo que venga, mientras estemos juntos, podemos con todo. La emperatriz lo abrazó con fuerza, y por un instante, el universo entero pareció detenerse. Sus cuerpos se fundieron, no solo en un beso, sino en un vínculo que trascendía tiempo y espacio. La estación permaneció tranquila, los cristales flotando suavemente y la luz violeta iluminando cada rincón. Hugo y Araceli, juntos, contemplaron la galaxia, sabiendo que el peligro podía regresar, pero que nada sería tan poderoso como el lazo que los unía. La pasión, la confianza y la entrega habían forjado un vínculo eterno. En ese momento, Hugo comprendió que había encontrado más que un amor, había encontrado un hogar, un propósito y un futuro junto a la emperatriz. Y mientras Araceli apoyaba su cabeza sobre su pecho, ambos supieron que, por primera vez en sus vidas, estaban verdaderamente en paz, juntos, y listos para enfrentar cualquier cosa que el universo les deparara, con amor, fuerza y felicidad compartida.